Amada iglesia, amigos, es un gusto poder saludarles en esta mañana gloriosa que el Señor nos regala, en este gozo que el Señor nos da permanentemente porque nos ama demasiado. Vamos a recordar, como siempre, que no estamos solos, que el Señor es bueno y bueno en gran manera, que Él siempre escucha nuestra oración. Aunque a veces pensemos que no, por las circunstancias que estén sucediendo, pero Dios siempre escucha y responde. Este es el caso del salmista que nos habla en la palabra de estas cosas. Vamos a mirar en la versión Dios habla hoy el Salmo 55, que tiene por título Oración de un perseguido, de alguien que no la está pasando bien, tal vez como muchos de nosotros que no la esté pasando bien, porque hay diversas situaciones que nos afectan, que nos duelen, que estamos viviendo, porque en la vida el Señor nos ha dicho que siempre tendremos aflicción, pero que tranquilos porque Él ha vencido, que confiemos en Él. Dice, Dios mío, escucha mi oración, no desatiendas mi súplica, hazme caso, contéstame, en mi angustia te invoco. Me hacen temblar la voz del enemigo y los gritos de los malvados. Fíjense que no la está pasando bien. Me han cargado de aflicciones, me atacan rabiosamente. El corazón me salta en el pecho, el terror de la muerte ha caído sobre mí. Miren esa angustia tan tremenda que tiene. Me ha entrado un temor espantoso. Estoy temblando de miedo y digo, ojalá tuviera yo alas como de paloma. Volaría entonces y podría descansar. Volando me iría muy lejos. Me quedaría a vivir en el desierto. ¿Quién quiere vivir en el desierto? Pero miren la angustia de este varón que dice, me quedaría a vivir en el desierto. Y todo es dejar esa situación por la que se está pasando. Correría presuroso a protegerme de la furia del viento y de la tempestad. Destrúyelos, le dice al Señor. Confunde su lenguaje, pues tan solo veo violencia y discordia, que día y noche rondan la ciudad. Hay en ella maldad e intrigas, hay en ella corrupción. Sus calles están llenas de violencia y de engaño. Eso se les hace familiar, eso se les hace conocido. Miren que no era diferente en esta época para este varón. ¿Cómo puede suceder ahora? Con enfermedades, con pandemia, con falta de empleo, con falta de dinero para poder suplir las necesidades básicas de algunas personas. Esto también estaba sucediendo a este varón que se encontraba en angustia. Y como si eso fuese poco, que cosas externas vengan de pronto a afectar la familia, a afectarte, a afectarnos. Miren lo que le sucede a este hombre. Dice, no me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría soportar. Ni se ha alzado contra mí el que me odia, de quien yo podría esconderme. Has sido tú, mi propio camarada, mi más íntimo amigo, con quien me reunía en el templo de Dios para conversar amigablemente, con quien caminaba entre la multitud. Miren, que no solamente lo externo, la situación que se está pasando, afectaba a este varón, sino que tal vez alguien muy familiar, un querido amigo, le falló
como nos sucede, pero es que la palabra lo dice. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Quién es el único que no nos falla? Es nuestro Dios. Es nuestro Señor. El hombre es carne. El ser humano nos falla. El Señor es el único que no nos falla. Y podemos estar seguros de que estemos viviendo lo que estemos viviendo, en angustia, en preocupación, viviendo la situación en la que estemos, porque yo sé que cada uno de nosotros pasa situaciones difíciles, dolorosas, que nos acongojan, pero que podemos confiar en un Dios bueno, en un Dios grande, en un Dios que nos ama y no nos deja solos, porque fue una de sus promesas, que nunca nos desampararía y nunca nos dejaría. Y Él escucha atentamente el clamor de aquel que le habla, que va con su corazón sincero, derramarlo delante de Él, a derramar tu corazón delante de Él. Y viene Él en tu ayuda. Podemos confiar plenamente en Dios a pesar de lo que esté pasando. Amén. Y esta canción que viene habla de algo así, de cómo nos sentimos, de cómo en situaciones como las de hoy, nuestro corazón se aflige. No, cuando nos preocupamos sobremanera por lo que está sucediendo, o tal vez muchos porque ven su futuro incierto. Entonces vamos a adorar al Señor, a exaltarle, a bendecirle, a decirle cuánto le amamos, pero cuánto le necesitamos. Necesitados estamos de Él, de su amor. Y podemos venir confiados en Él, a buscarle, a decirle todas nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Y Él viene en nuestra vida, porque nos ama tanto que no nos deja solos, que nos ayuda, que nos da la salida cuando le buscamos sinceramente. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque en momentos difíciles nos sentimos muchas veces solos, Señor, pero tú nunca nos has dejado solos, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, Señor. Yo he visto tu dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado ahí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Solo en ti podemos vivir confiados. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es para
y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Aleluya, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nunca nos fallas, Señor, porque nunca nos has dejado, Señor. Aleluya, Señor. Podemos descansar en ti. Confiados estamos en ti, Señor. Aleluya, Señor. Y que un final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti descansa mi confianza, Señor. A pesar, Señor, de lo que veas, Señor. A pesar de la angustia, de la tristeza, Señor. De la preocupación, Señor. Mi confianza está puesta en ti, en el Dios que todo lo puede, en el Dios que me da la salida a lo que esté viviendo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por moverte con poder, Señor. En cada vida, en cada corazón que te ama, que te cree, Señor, y que te busca, Señor. Confiada está tu iglesia en ti, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, gracias por venir cada día, Señor, y bendecirnos grandemente, Señor. Gracias, Señor, porque esta mañana tienes palabra de bendición, palabra que nos hace crecer en tu conocimiento, Señor, y confiar más en ti, Señor. Aleluya, Padre, gracias, gracias. Amén. Amén. Hermanos, una bendición darle esta mañana la bienvenida a esta reunión. Y en la Biblia hay un nombre para esta reunión, aún desde la virtualidad. La Biblia dice que esta es la reunión de los santos. Amén. De los santos, de los escogidos. Y tú eres escogido, escogida. Tu familia ha sido escogida para Él. La Biblia dice que Dios nos escogió a nosotros para que fuésemos un pueblo especial. Amén. Así que eso ya hace una razón determinante para que hoy estemos reunidos y que en los próximos minutos estés conectado con nosotros. Amén. Conectado con la bendición. Amén. Y Dios quiere bendecir nuestras vidas de una manera poderosa, de una manera, hermano, inigualable, como solo Él lo sabe hacer. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabe que sabe lo que tú necesitas, lo que tu familia necesita, lo que yo necesitamos, lo que la iglesia necesita. Amén. Así que bienvenido esta mañana. Gracias por concedernos estos momentos, estos minutos para entrar hasta tu casa y cómodamente disertar un momento sobre la palabra, venir sobre la Biblia y ver qué Dios tiene para nosotros hoy. Amén. Esta canción que acabamos de cantar dice: descansa mi confianza en Él. Amén. ¿Puedes repetirlo conmigo? Descansa mi confianza en Él. Amén. Y si tú que estás pasando por un momento difícil, quizás de enfermedad, de soledad, de tristeza, de escasez, de falta de empleo, falta de oportunidades, hermano, di conmigo: descansa mi confianza en Él. Amén. Amén.
Y esas son palabras que le retumban, le retiñan en los oídos del diablo. Que a pesar de lo que estemos viviendo, como mi esposa leía ahora, en el Salmo 55, mi confianza descansa en el Señor. Amén. Y vamos de inmediato a la palabra. Hoy, hermano, es un desafío para ti y para mí. Romanos, el capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a estar centrando nuestro mensaje en este texto. Y quiero que le prestes toda la atención. Yo sé que lo has leído, pero hoy lo vamos a leer de una manera diferente. Eso es lo que hace dinámica la palabra, eso es lo que la hace viva y eficaz. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por enviarnos el Consolador. Gracias, Señor, por enviar al Espíritu de verdad, el Espíritu Santo que nos enseñará todas las cosas. Gracias, Señor, esta mañana por esta tu palabra. Señor, permite que podamos acercarnos a ella con una manera sencilla, fácil, Señor, para poder coger, tomar toda la bendición que esta palabra encierra. En el nombre de Jesús. Y luego que terminemos, Señor, tener toda la bendición y tener una victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Romanos capítulo 7, y vamos a estar leyendo del verso 19 al 24. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice allí: quiero hacer lo que es bueno. ¿Cuántos quieren hacer lo que es bueno? Amén. Pero no lo hago. Así que diga conmigo: yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ay, repite conmigo: no quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Amén. Sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida. Escucha aquí. Este es un principio que cuando quiero hacer lo correcto, lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios, la palabra, con todo mi corazón. Pero hay otro poder, diga conmigo, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Diga conmigo, que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado, miserable de mí, dice en tu Biblia. En el boxeo y en la categoría de los pesos pesados, hubo peleas, combates, a los que se les denominó la pelea del siglo.
por los dos contrincantes que iban a pelear. Y por allá en el año 70, hubo una pelea del siglo donde se enfrentó Mohamed Ali, Cassius Clay, contra Joe Frazier. Y realmente yo me acuerdo de ella, yo estaba pequeñito, pero me acuerdo, fue una pelea sensacional. Y por allá, un poco más adelante, en el año 74, 4 años después, vuelve y se enfrenta Muhammad Ali, Cassius Clay, que era el campeón mundial. Y esta vez se enfrenta contra George Foreman. Realmente fue una pelea, un combate de titanes. Y ya un poco más reciente, en 1997, esta vez se enfrentaron Mike Tyson, el hombre de hierro, contra Evander Holyfield. Y esa pelea tuvo algo simpático. Y más que ser la pelea del siglo, se le reconoce por la famosa mordida que Tyson le propinó a Holyfield. Y te preguntarás, ¿por qué hablo de esto? Y la respuesta puede ser muy sencilla. Porque todos, absolutamente todos, sin excepción, en algún momento de la vida estaremos enfrentando nuestra propia pelea del siglo. Así las cosas, permíteme preguntarte, ¿cuál ha sido tu pelea del siglo más dura que has tenido? Déjame preguntarte, ¿cuál ha sido tu oponente, tu contrincante más duro que has tenido? Y quizás te pasa como mientras preparaba este sermón, yo pensando, meditando, y la verdad que no daba. Y déjame decirte que en tu pelea del siglo, la más dura que has tenido, y el contrincante, el oponente más fuerte que has tenido, escúchame aquí, has sido tú mismo. Sí, tú mismo. Amén. Eso es lo que dice Romanos, el capítulo 7, los versos que acabamos de leer. Y permíteme planteártelo de la siguiente manera. Desarrollar la idea para en un momento orar. Dice el libro de Proverbios, el capítulo 18 y verso 17, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice: el primero que habla siempre, diga conmigo, siempre parece tener la razón. Diga conmigo, ay, a mí siempre me parece que yo tengo la razón. Hasta que llega alguien y lo cuestiona. Y es ahí donde encuentras, donde tienes tu primer oponente, tu primer contrincante contra el que enfrentas tu pelea del siglo. Tu razón. Tu razón. Porque nos creemos dueños absolutos de tener la razón.
Tan dueños absolutos nos creemos que defendemos nuestra razón, que compartimos nuestra razón y en ocasiones ¿qué? Imponemos nuestra razón. Y hay un término para la razón en este sentido, término griego, que es hubris o ibris, cualquiera de los dos, con H, hubris o ibris, que significa desmesura. ¿Significa qué? Desmesura. Porque con desmesura siempre parece que tenemos la razón. Amén. La desmesura es todo lo opuesto, el polo opuesto a la sobriedad, a la moderación que debería caracterizar a los hijos de Dios. Amén. Hubris o ibris, que significa desmesura respecto de la razón, nos otorga un beneficio, un mal beneficio, porque nos da una cierta sensación de omnipotencia. Claro, cuando uno se cree dueño de la razón, uno se cree el duro. Entonces, esa es una sensación de ¿qué? De omnipotencia. Está sentado en la razón. La razón es la facultad humana de relacionar, de coordinar de manera sucesiva, reiterada y persistente. La razón ciertamente es la facultad o capacidad, pero también la razón es ejercicio y es acto. Cuando la razón se convierte en una conjugación de la capacidad, del ejercicio y del acto, eso es lo que se llama razonamiento. Razonamiento. Y ojo aquí, la razón o el razonamiento fue el que usó Naamán, el general sirio, cuando fue a tratar de conseguir un milagro para él, para su lepra. Eso está por allá en el libro de Josué, capítulo 7. Y lo primero que hizo Naamán, si habrás leído, fue irle a contar al rey acerca de lo que su criada, una mujer hebrea, le había dicho a su señora, la esposa de Naamán. Y esta criada, viendo que su señor, Naamán, era enfermo de lepra, le dice a su señora: si mi señor fuese a ver al profeta. ¿A quién tenía que ir a ver? Al profeta que hay en Samaria, él lo curaría de la lepra. Pero Naamán no fue a ver al profeta sin primero ir a ver a quién, al rey. Así que el rey le da una carta de recomendación a Naamán. Y la carta decía: con esta carta te envío a mi general Naamán para que lo cures de su lepra. Amén. Así que lo primero que hizo Naamán no fue ir a ver al profeta, sino ir a ver al rey. Lo segundo que ocurrió en la consecución de este anhelado milagro en la vida de Naamán. Dice la Biblia que cuando llegó donde el profeta ni siquiera salió. No salió a recibir a tan digno y reconocido personaje. Y a cambio de eso,
le envió un mensaje con su criado. Y viene el criado del profeta y le dice a Naamán, que está parado en la puerta, ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará sana y purificada. La instrucción era puntual. Y mire la reacción de Naamán. Presten mucha atención. Naamán, parado en la puerta, después de que el criado del profeta le dice, ve y lávate en el Jordán 7 veces. Naamán dice, yo pensaba que saldría a recibirme y que puesto en pie, el profeta, invocaría al Señor su Dios, me tocaría con su mano y me libraría de la lepra. Eso pensaba Naamán. Y dice la Biblia que dio media vuelta y se marchó. Naamán estaba librando su pelea del siglo consigo mismo, contra un oponente, pero no era cualquier oponente, no era cualquier contrincante, ¿era qué? Su razón ¿qué? Desmesurada, amén. Así que es el mismo oponente y el mismo contrincante poderoso que tenemos tú y yo por delante en nuestra pelea del siglo, nuestra razón. Y la razón termina matando, termina aniquilando, termina acabando con los más grandes planes que Dios tiene para tu vida. Amén. Pero la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 10 y verso 17, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y es aquí justamente donde está el segundo oponente en tu batalla, en tu pelea del siglo, tu fe. Así que por un lado está la razón y por el otro lado está la fe. La fe. Amén. La fe que se menciona en la Biblia no es una fe ciega, no es algo ciego, no es algo irracional. No es como el que dice, no, hermano, es que yo doy un salto de fe. Pero la Biblia, la fe que menciona, mucho menos es incredulidad. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? La fe bíblica, o la fe que se expresa en la Biblia, es una palabra en el griego que es pistis, que significa confianza, como cantábamos ahora. Mi confianza descansa solo en Él. ¿Eso qué es? Pistis. ¿Eso qué es? Fe. Amén. Así que fe es confianza. Y para alcanzar esa confianza, esa pistis, se requiere reflexión. ¿Reflexión en qué? En el Señor. Y reflexión en su palabra, con base en la razón, que es la que me lleva a confiar. Amén. Así que ojo acá. Para razonar, ahora lo que le estoy diciendo es que Naamán no hizo mal al razonar. Y lo vas a entender.
para razonar de la manera correcta, de la manera adecuada, no como lo hizo Naamán, es necesario, netamente necesario, contar con toda la información clara, exacta, veraz, suficiente. Por eso Dios nos dejó la Biblia. La Biblia contiene toda la información correcta, exacta, veraz, suficiente. Y sobre esta palabra puedes razonar. Amén. Así que, entonces, solo entonces, tu calidad de pistis, tu pistis o tu fe, dependerá en gran manera de lo que escuchamos. Porque dice que la fe viene por el oír. Así que la calidad de mi pistis, la calidad de mi fe, dependerá por un lado de lo que escuche. Y número 2, de lo confiable que sea la información que le proporcionemos a nuestra mente, que es la razón. Eso es lo que dice Romanos, el capítulo 10, verso 17. No sé si me comunico, no sé si me hago entender. Y por eso, en la primera carta de Timoteo, el capítulo 2 y verso 4, dice, pues su voluntad, la de Dios, es que toda clase de personas se salven y que lleguen a tener un conocimiento exacto de la verdad. Mire la verdad. Un conocimiento exacto de la verdad. Y la verdad está en la palabra. Y Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5 y verso 21, dice, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Otra versión dice, aférrense a lo que está bien. Así que debemos comprobar lo que oímos antes de creerlo. Debemos comprobar lo que oímos antes de creerlo. Mi mamá, recuerdo, ella nos hablaba de la fe del carbonero. Otros dicen la fe ciega. No es que yo tenga una fe ciega. Y escucha aquí. La fe ciega es la falta de conocimiento sobre lo que verdaderamente es la fe bíblica. En otras palabras, la fe ciega desconoce toda la información veraz, suficiente, comprobable, exacta. La fe ciega es la que cree a pesar de. No es que yo tengo fe ciega. Cree a pesar de. La fe ciega es la que cree por causa de. Y la fe ciega es la fe que cree por falta de evidencias. Y entonces, aquí surge una pregunta. ¿Por qué esa pelea del siglo que yo tengo entre mi razón y mi fe? Entre mi razón y mi fe. Porque mire lo que sucede aún siendo cristianos, hermanos. Creemos, como cristianos, que debemos apagar, debemos poner en off el cerebro para luego sí tener fe. Eso es lo que creemos, que debemos desligarnos del cerebro, apagar el cerebro, ponerlo en off y ahí sí tener fe. Y por eso es que terminamos diciendo, yo lo creo por fe. O yo me muevo en la fe. El que dice yo lo creo por fe o me muevo por fe, está dando un salto peligroso, que no es en la fe bíblica, sino en la fe
ciega, porque no tiene toda la información necesaria, exacta, veraz, suficiente. Una fe donde pueda comprobar todas las cosas y aferrarse a lo que está bien. Retener, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Amén. Así que lo que estoy diciendo es que terminamos moviéndonos en una fe antibíblica o una fe no bíblica y nos movemos en una fe ciega. Y es justamente ahí donde tu fe riñe, pelea con tu razón en tu pelea del siglo. Necesitamos utilizar la razón para llegar a confiar. ¿Para llegar a qué? A pistis, a tener pistis. Y déjame explicártelo de la siguiente manera. Es como cuando alguien va al doctor porque se encuentra enfermo. El médico te da una fórmula de medicamentos y tú las tomas por fe. Pero ¿encuentras razones suficientes como para poner tu fe en la fórmula que te dio de medicamentos? No. Tu fe está en el diagnóstico que te dio el médico, que te practicó el médico, que te hizo el médico. Tu fe está en ese diagnóstico y como consecuencia de un diagnóstico acertado, confías en que el médico te dio los medicamentos correctos, con la dosis exacta y en el momento oportuno. Amén. Para que entonces tu enfermedad termine. De igual manera sucede en la esfera de la vida cristiana. De igual manera sucede en la esfera de lo espiritual. Hemos encontrado evidencias suficientes. Mírenlas aquí. Hemos encontrado evidencias suficientes para poner mi pistis, mi confianza en Él. Como cantábamos ahora, he puesto mi confianza solo en Él. Mi confianza descansa en Él. Y de esa manera podemos confiar que lo que Él dijo en su palabra es cierto. ¿Es qué? Cierto. Amén. Llegaban unos pescadores de una faena de trabajo la noche anterior y en la mañana el Señor los ve lavando las redes y se monta en una de las barcas que era la de Pedro y le dice: boga mar adentro, ve un poco más adentro. Y estando un poco adentro, el Señor ahora le dice: lanza tu red, echa tu red. Así que Pedro puso su pistis, no en su habilidad como pescador, no lo razonó. Dijo: no, Señor, pero es que hasta ahora no se puede pescar eso. No, pero Pedro puso su pistis. ¿Puso qué? Su confianza, no en la red, no en la habilidad que él tenía. ¿Qué dijo Pedro? Señor, en tu nombre echaré la red. Amén. Pedro confió en la palabra que el Señor le estaba diciendo, porque era una palabra segura, oportuna y en el momento exacto. Y tú conoces que la red se llenó de peces, tantos que parecía que se rompía. Y eso en últimas es lo que leímos al comienzo esta mañana. En el libro de Romanos,
el capítulo 7, los versos que leímos. Y rápidamente vamos a desglosarlo. El verso 19 del capítulo 7 de Romanos presenta la lucha de un hombre. Una lucha en sus propias fuerzas. Está ¿qué? Peleando su batalla del siglo, su pelea del siglo, entre su razón y su fe. Amén. Tratando de producir una vida agradable al Señor. La misma pelea del siglo que ahora muchos de nosotros estamos teniendo. El verso 20 de Romanos 7 es la descripción gráfica de un villano, de un contrincante, de un oponente. Fuerza, su razón versus su fe, donde claramente pareciera que la razón se impone por encima de la fe. Es la razón la que va ganando el combate. Pues el apóstol no veía arreglos en su vida. El verso 21, y escucha aquí, porque aquí hay un principio de vida. Siempre y en cualquier momento que nosotros tomemos la decisión de servir a Dios en el espíritu, con fidelidad, con lealtad, con entrega, saltará sobre tu vida como una liebre tu razón, que tratará de impedir que la pistis, la confianza, la fe, logre su victoria en la pelea del siglo. Ahora recuerde, en el cuadrilátero de la vida hay dos oponentes muy poderosos. En esta esquina, la razón, y en la esquina opuesta, la fe. Ahí se desarrolla la pelea del siglo. El verso 22 encontramos el cuadro del hombre interior, del hombre espiritual, del hombre de fe, luchando, peleando, batallando contra el hombre exterior, contra el hombre carnal, contra el hombre que usa la razón de manera desmesurada. El verso 23, y léalo cuidadosamente, dice, otro poder. Ahora, preste atención, hermano, porque mire lo que está diciendo aquí. La fe es un poder extraordinario que Dios nos da cuando decidimos colocar nuestra pistis en Él, nuestra confianza en Él. Pero dice ahora, otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Así que esa es tu razón. Y aquí hay 4 poderes o 4 leyes. La primera, amo la ley de Dios. Pero por el otro lado está la ley o el poder de su razón. Y adicionalmente está el poder de lo moral y el poder de la vida material. Y uno no es librado de la pelea del siglo por medio de la salvación. Uno no evita pelear la pelea del siglo, permítame la redundancia, por aceptar a Cristo Jesús en el corazón.
porque siempre estaremos librando esa pelea del siglo. Tu fe contra tu razón. Entonces, nos unimos a lo que manifiesta el apóstol Pablo en el verso 24. Miserable de mí. La Nueva Traducción Viviente dice, no soy un pobre desgraciado. Ahora preste atención aquí. Esa expresión es una señal de agotamiento, cuando ya se están acabando las fuerzas. Una señal de agotamiento por estar librando esa pelea del siglo. Ahora, note algo aquí, y con esto voy terminando. El apóstol Pablo dijo, miserable de mí, soy un desgraciado. Él no dijo que era culpable. No dijo que era culpable. Así que el apóstol Pablo no estaba buscando un perdón para sus pecados en esa pelea del siglo que está batallando, que está peleando. No está buscando un perdón de pecados, sino que está buscando cómo tener victoria sobre su razón desmesurada para que entonces la fe tenga su victoria. Amén. Déjame repetírtelo de nuevo. El apóstol Pablo lo que está tratando es de ver cómo tiene victoria sobre su razón desmesurada y que su fe sea victoriosa. La misma pelea que tienes tú, que tu fe sea una fe victoriosa. Amén. Y termina el apóstol Pablo diciendo, gracias a Dios, gracias a Dios. Y eso me da a entender que Dios, para el apóstol Pablo, era su entrenador, su manager, su representante en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y si para el apóstol Pablo Dios era su entrenador, su representante, su manager, también es el tuyo y también es el mío. Amén. Y termino con esto. Juan el capítulo 16 y verso 33 dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Tendréis qué? La pelea del siglo. La pelea del siglo. Y sigue diciendo, pero confiad. ¿Pero qué? Pistis. Pistis. Porque yo he vencido. Así que en tu pelea del siglo podrás seguirla peleando como quizás hasta aquí lo has hecho. Quizás como el apóstol Pablo lo estaba haciendo. Y quizás como Naamán lo hizo en tus fuerzas. Imponiendo de manera desmesurada tu razón. O sencillamente voltearte hacia tu manager, hacia tu entrenador, hacia tu representante y decirle, Señor, tengo mi pelea del siglo, pero en ti descansa mi confianza. En ti pongo mi pistis. Y si tú pones tu confianza en el Señor, déjame decirte, tendrás una fe victoriosa. Amén. Alguien que lo crea y alguien que lo reciba. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra.
Señor, gracias por enseñarnos de esta manera tan didáctica tu palabra. Porque siempre hay una batalla dentro de mí. Eso no era solamente el apóstol Pablo. Porque el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero. Porque hay otro poder en mi mente. Mi fe versus mi razón. Y esa es la pelea del siglo en mi vida, Señor. Pero en esta hora, Señor, yo, como el apóstol Pablo, digo, gracias a Dios, aleluya, gracias a Dios, que eres mi entrenador, eres mi manager, eres mi representante, y Él me dijo, confiad, amén. Así que esta mañana, Señor, decido poner mi pistis solo en Él, porque solo así podré tener una fe victoriosa. Amén. Pero si es mi razón la que gana la batalla, entonces, Señor, estaré matando todos los planes, todos los propósitos que tú tienes para mí, Señor. Así que hoy pongo mi pistis en Él, mi confianza solo en Él, en el nombre de Jesús, porque quiero tener una fe victoriosa, Señor, porque tengo toda la información correcta, exacta, veraz, suficiente, para que mi razón no pelee con mi fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Y si tú que nos ves por primera vez, dice, ay no, pastor, la verdad es que yo me he movido, como usted lo dijo, con la fe del carbonero. Yo me he movido con esa fe ciega, y por eso estoy peor que el apóstol. ¿Qué puedo hacer? Bueno, si esa es tu situación, y si no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, ese es el momento, y esta es la oportunidad. Así que si ese es tu deseo, levanta conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias esta mañana por esta palabra, porque yo mismo estoy peleando mi batalla del siglo, mi pelea del siglo, entre mi mente, mi razón y la fe. Por eso esta mañana, Señor, me acerco a ti, porque te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres en mi vida. Reconozco que he estado alejado de ti, pero hoy me reconcilio contigo. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Si hiciste esta oración, déjame decirte que el Señor está en tu esquina, como tu entrenador, como tu manager, como tu representante. Y Él te va a dar toda la información que necesitas para que tengas una fe victoriosa. Amén. Bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad.